En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de equilibrio a largo plazo con intervención pública, tanto con un impuesto como con una subvención. El enunciado nos dice que cada empresa de una industria perfectamente competitiva tiene la siguiente función de costes: Q al cubo menos 50Q cuadrado más 750 por Q. Fijaros que es una curva de costes a largo plazo, ya que no tiene coste fijo. La demanda del mercado para el producto viene dada por la expresión 2000 menos 4 veces el precio. Se pide, en primer lugar, determinar el equilibrio de mercado, para lo cual recordad que al ser un equilibrio de largo plazo, lo que tenemos que hacer es calcular, en primer lugar, la dimensión óptima de cada empresa, o lo que va a producir esa empresa en el equilibrio competitivo. ¿Y por qué hay que calcular la dimensión óptima? Porque en el largo plazo lo que no puede haber es incentivos a que entren o salgan empresas. Y esa situación se dará cuando los beneficios extraordinarios sean cero. Y en el largo plazo los beneficios extraordinarios de las empresas son cero cuando se encuentran en su dimensión óptima, donde costes marginales coinciden con los costes medios a largo plazo. La curva de costes marginales es la derivada de la curva de costes a largo plazo, luego 3 por Q al cuadrado menos 100Q más 750, y esto tiene que ser igual en la dimensión óptima a los costes medios a largo plazo, que son Q cuadrado menos 50 más 750. Los términos 150 se anulan y pasando todo al primer término de la ecuación nos quedaría 2Q al cuadrado menos 50Q es igual a 0. Y de ahí directamente sacamos factor común y obtendríamos dos posibles soluciones de esta ecuación: Q igual a 0 o Q dimensión óptima 25. Esta será nuestra solución, la dimensión óptima o lo que produce cada empresa en el equilibrio a largo plazo va a ser 25 unidades físicas. A continuación vamos a calcular el precio de competencia, que va a corresponder con el precio de la dimensión óptima. Para ello, ya sea en los costes marginales o en la curva de costes medios, reemplazamos la cantidad óptima que hemos obtenido. Aquí en este ejercicio lo hacemos, por ejemplo, reemplazando en la curva de costes medios. Entonces tendremos 25 al cuadrado menos 50 por Q, que es 25, más 750. Y esto nos va a dar un resultado de 125 unidades monetarias, va a ser el precio de equilibrio en competencia perfecta. A continuación pasamos ya al mercado, y para calcular la cantidad que se intercambia en el mercado, lo que hacemos es tomar la curva de demanda de mercado que nos da el enunciado, 2000 menos 4P, y sustituimos el precio para saber cuánto van a demandar los consumidores a ese precio de 125. De tal forma que tendremos 2000 menos 4 por 125, 1500 unidades será el equilibrio en el mercado a largo plazo. Y por último, calculamos el número de empresas en el equilibrio a largo plazo, ya que el número de empresas aquí en un modelo a largo plazo es endógeno, viene determinado por el propio modelo, no es exógeno como en los equilibrios a corto plazo. Para calcular este número de empresas, lo que hacemos es dividir el número total de unidades que se intercambian en el mercado, lo que compran los consumidores, dividido por la dimensión óptima de cada empresa. Luego 1500 entre 25, que nos da que va a haber 60 empresas en el equilibrio. A continuación, en el apartado B, nos dice que se introduce un impuesto unitario sobre la producción de 25 euros por unidad. Y nos pregunta el ejercicio cuántas empresas quedan en el mercado en el nuevo equilibrio. Al introducirse un impuesto a la producción de 25 euros por unidad producida, tenemos que darnos cuenta que nuestra curva de costes a largo plazo se va a modificar. Y ahora va a ser un coste mayor, porque el empresario tiene que enfrentarse a que tiene que pagar también el impuesto. Luego va a ser la curva de costes anterior más 25Q, que es el impuesto. Tal forma que la nueva curva de costes a largo plazo nos va a quedar Q al cubo menos 50Q cuadrado más 775 por Q. Para calcular el equilibrio hacemos los mismos pasos que antes. Calculamos la dimensión óptima, igualando coste marginal a coste medio a largo plazo, de tal forma que fijaros ahora los términos independientes de las ecuaciones 775 se anulan y nos vuelve a quedar exactamente la misma expresión que antes. Luego la dimensión óptima es la misma, no cambia la dimensión óptima de cada empresa. Lo que sí que va a cambiar es el precio de equilibrio, porque el precio de dimensión óptima
vamos a ver al sustituir la curva de costes medios esta dimensión óptima que hemos obtenido, que ahora va a ser mayor. Y vamos a obtener que ahora va a ser 150 unidades monetarias. Aumenta nuestro precio de equilibrio. Por lo tanto, al trasladarlo al mercado, la curva de demanda de mercado nos va a decir que si aumenta el precio, los consumidores van a demandar menos unidades. Lo sustituimos, sería 2000 menos 4 por 150, tenemos que eso será 1400. ¿Y entonces qué ocurrirá con el número de empresas? Pues que el nuevo número de empresas, que será la cantidad total intercambiada en el mercado dividido por la dimensión óptima de cada empresa, nos da 1400 entre 25, nos quedarán 56 empresas. Luego van a salir 4 empresas del mercado. En el siguiente apartado nos dicen que volvemos a la situación inicial, es decir, se retiran todos los impuestos, se vuelve al equilibrio inicial y ahora lo que hace el gobierno no es establecer un impuesto, sino que va a pagar una subvención. Pero no nos dan la cuantía de la subvención, nos dicen que es una subvención por unidad producida de una cuantía S indeterminada. Lo que sí que nos dicen es que como consecuencia de la introducción de esta subvención, en el mercado entran 4 nuevas empresas en el equilibrio a largo plazo. Y nos preguntan cuál es entonces el valor de la subvención. Lo que tenemos que hacer aquí primero es tener en cuenta que la curva de costes, igual que con un impuesto por unidad producida cambiaba, aquí también va a cambiar, pero los costes se van a reducir. Por lo tanto, vamos a restar menos esa subvención que es S, subvención unitaria, por cantidad producida. Y ahora vamos a ir haciendo todos los pasos, pero teniendo en cuenta que la subvención no conocemos el valor, sino que lo vamos a poder despejar al final de todo. El primer paso, calculamos la dimensión óptima. Para ello igualamos coste marginal a coste medio a largo plazo. Ahora el coste marginal, daros cuenta que nos quedará 3q cuadrado menos 100q más 750 menos S. Y el coste medio a largo plazo nos quedará q cuadrado menos 50q más 750 menos S. Los términos 750 menos S que están en ambos lados de la ecuación se nos van y fijaros que nos queda de nuevo la misma expresión que teníamos antes, 2q cuadrado menos 50q, que al despejar obtenemos que la solución de la dimensión óptima va a ser 25. Esto quiere decir que no va a cambiar la dimensión óptima de cada empresa al introducirse la subvención. El precio de equilibrio, que es el que corresponde a la dimensión óptima, sí que cambiará, reemplazando en la curva de costes medios o en la de costes marginales la dimensión óptima que hemos obtenido, pues nos quedaría 25q cuadrado, ya que la dimensión óptima no cambia, menos 50 por 25, más, y ahora 750 menos S. Operando la parte numérica nos quedaría 125 menos S. Este precio lo trasladamos a la curva de demanda de mercado y nos dice que para ese precio los consumidores van a demandar 2000 menos 4 multiplicado por el precio, que es 125 menos S. Luego tendríamos 2000 menos 500, que es 1500, y más 4 por S. Y ahora, por último, tenemos que calcular el número de empresas. El número de empresas va a ser la cantidad total intercambiada en el mercado dividida por la dimensión óptima o por la cantidad que produce cada empresa en el equilibrio a largo plazo. Tenemos esas dos magnitudes en términos de S, porque tenemos que la cantidad total intercambiada en el mercado hemos obtenido que era 1500 más 4 por la subvención y dividido de la dimensión óptima que habíamos obtenido, que era la misma que antes, no cambiaba, era 25. Y el enunciado nos dice que como consecuencia de la puesta en marcha de esta subvención entran 4 empresas nuevas en la industria. Por lo tanto, sí que sabemos este cociente cuánto nos tiene que dar. N, sí que sabemos que va a ser las 60 iniciales más las 4 que entran. Por lo tanto, va a ser 64. Tenemos ya una ecuación en la que si pasamos 25 al otro lado multiplicando, tendríamos 1600, y si despejamos S, tendríamos al pasar 1500 al otro lado negativo, tendríamos 1600 menos 1500, que es 100, y dividido por 4, por lo tanto 25. Para que ocurra que entren 4 empresas nuevas en la industria en el equilibrio a largo plazo, el gobierno lo que ha hecho ha sido establecer una subvención y la cuantía de esa subvención es de 25 unidades monetarias por unidad producida.